Relato 1. A principios de junio de 2017, el calor abrasador era insoportable. Mi hijo de 9 años, Tom, y yo estábamos en un largo viaje por carretera desde nuestra casa en Ohio para visitar a la familia en las colinas rurales de Virginia Occidental. El aire acondicionado de nuestro coche se había estropeado la semana anterior y el calor sofocante nos estaba afectando a los dos. El viaje había sido agotador, con frecuentes paradas para tomar bebidas frías y ocasionales ataques de nervios. A las 9 de la noche, los dos estábamos agotados y solo queríamos que terminara el viaje. Mientras conducíamos por un tramo solitario de la autopista, Tom anunció que necesitaba ir al baño. Por suerte, apareció un área de descanso, poco iluminada pero acogedora en la oscuridad de la noche. Me detuve en el aparcamiento casi vacío y aparqué el coche. Tom salió corriendo hacia el baño, mientras yo me recostaba en el asiento, tratando de encontrar un momento de paz en el aire denso y caliente. Pasaron los minutos y vi cómo la pequeña figura de Tom desaparecía en el interior del edificio. Justo cuando empezaba a pensar en ir tras él, oí abrirse y cerrarse la puerta trasera del coche. Aliviada, supuse que Tom había terminado y estaba de vuelta en el coche. No me di la vuelta inmediatamente, sino que arranqué el motor y reanudé la marcha. La carretera era oscura y sinuosa, y solo alguna farola nos servía de guía. El silencio en el coche fue reconfortante al principio, pero a medida que pasaban los minutos, noté algo extraño. Tom no solía quedarse callado mucho tiempo, y menos después de una parada en boxes. Mirando por el retrovisor, vi una figura en el asiento trasero, pero en la penumbra no parecía mi hijo. Me invadió una sensación de inquietud, pero traté de disiparla. Quizá estaba cansado, pensé, o quizá se había dormido rápidamente. Mantuve la vista en la carretera, diciéndome a mí misma que no había nada de qué preocuparse. De repente, unos faros brillantes aparecieron en mi retrovisor, seguidos de un bocinazo incesante y un parpadeo de luces. Detrás de nosotros venía una camioneta blanca, cuyo conductor intentaba desesperadamente llamar mi atención. Intenté mantener la calma y seguí conduciendo, esperando que la camioneta pasara, pero persistía. El conductor se detuvo a mi lado y vi a un hombre que me hacía gestos desesperados para que me detuviera. Con creciente temor, obedecí y me detuve en el arcén de la carretera. El camión se detuvo unos metros delante de nosotros y el conductor, un hombre de aspecto rudo, se apresuró a acercarse a mi ventanilla. Mi corazón latía con fuerza mientras bajaba la ventanilla. «Tiene que salir del coche», me dijo con urgencia. La persona que ha entrado en su coche no era su hijo. Me quedé paralizada. Mi mente luchaba por procesar sus palabras. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta trasera se abrió de golpe. Una figura alta y sombría salió corriendo hacia el denso bosque que bordeaba la carretera. En un abrir y cerrar de ojos desapareció entre los árboles. El pánico se apoderó de mí mientras salía del coche a toda prisa. ¿Dónde estaba Tom? El conductor de la camioneta, al ver mi angustia, me aseguró que me ayudaría. Corrimos juntos de vuelta al área de descanso, con el miedo atenazando mi corazón. Cuando llegamos, vi a Tom cerca del baño, con la cara pálida y los ojos muy abiertos por la preocupación. Corrí hacia él, lo abracé con fuerza y me saltaron las lágrimas. Me había estado esperando, confuso y asustado, cuando no volví a buscarle. El conductor de la camioneta se quedó con nosotros hasta que me calmé. Me explicó que había visto al hombre entrar en mi coche y sabía que algo iba mal. Su rapidez mental y su intervención probablemente nos salvaron de un destino aterrador. El resto del viaje hasta Virginia Occidental transcurrió en silencio. Tom estaba inusualmente callado, mirando por la ventanilla, ensimismado. No podía deshacerme de la sensación de temor que se aferraba a mí como una sombra. Cada vez que miraba por el retrovisor, casi esperaba ver aquella figura oscura que me devolvía la mirada. Cuando por fin llegamos a casa de nuestra familia en Virginia Occidental, estábamos agotados pero aliviados por estar a salvo.
Mientras contábamos nuestra angustiosa experiencia, mi familia escuchaba en un silencio atónito, asimilando la gravedad de lo ocurrido. Mi hermano, policía jubilado, estaba especialmente consternado. Nos contó historias de incidentes similares, de gente que no había tenido tanta suerte. El encuentro nos marcó a Tom y a mí. Durante semanas tuvo pesadillas con el hombre del asiento de atrás. Yo comprobaba 2 veces las cerraduras de puertas y ventanas, y una nueva paranoia echaba raíces. Pensar en lo que podría haber pasado si el camionero no hubiera intervenido me atormentaba. Incluso ahora, años después, el recuerdo de aquella noche me produce escalofríos. Nunca vi la cara del hombre que se había subido a mi coche, y doy gracias por ello. A veces, cuando conduzco de noche, no puedo evitar echar un vistazo al asiento trasero, solo para asegurarme de que está vacío. El horror de aquella noche sigue siendo un vívido recordatorio de lo rápido que un viaje normal puede convertirse en una pesadilla. Una cosa es segura: nunca olvidaré al desconocido en el asiento trasero y el inquietante silencio que siguió. Es un escalofriante recordatorio de que hay que estar siempre alerta y confiar en los instintos. Nunca se sabe quién puede estar al acecho en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Historia 2. Mi novia, Sara, y yo llevábamos meses esperando con impaciencia nuestro viaje por carretera a California. Resultó ser una experiencia maravillosa. Playas soleadas, puestas de sol impresionantes y diversión sin fin. El viaje de ida fue perfecto, pero como suele decirse, todo lo bueno se acaba. El viaje de vuelta, sin embargo, fue otra historia. Salimos de California hacia el mediodía, con la esperanza de cubrir la mayor parte de la distancia antes del anochecer. Pero las horas se nos escaparon y pronto nos encontramos circulando por una autopista vacía al amparo de la oscuridad. El zumbido del coche y las suaves melodías de la radio eran todo lo que llenaba el silencio entre nosotros. Estábamos cansados, pero decididos a volver a casa. Hacia medianoche, decidimos hacer una parada rápida en Wendy's para comer algo. Empezó a llover cuando llegamos al aparcamiento. Primero una ligera llovizna y luego un aguacero torrencial. Sara sugirió que esperáramos. Estuve de acuerdo. No tenía muchas ganas de conducir en esas condiciones. Mientras terminaba mi hamburguesa, de repente se oyó un fuerte golpe en la ventanilla. Los dos nos sobresaltamos con el corazón acelerado. Quité el vaho de la ventanilla y vi a una mujer empapada hasta los huesos, con el pelo pegado a la cara. Parecía aterrorizada. «Por favor, ¿pueden ayudarme? Necesito que me lleven», suplicaba con los ojos desorbitados como si la persiguieran. Sara estaba visiblemente inquieta, pero mi corazón estaba con la mujer. Parecía desesperada y asustada. Abrí las puertas y ella se sentó en el asiento trasero, con la ropa empapada de agua. «Muchas gracias», repetía. Cuando salimos del aparcamiento, la miré por el retrovisor. Tenía la mirada fija, sin decir palabra. Le pregunté a dónde se dirigía, pero no respondió. En su lugar, soltó una risa grave e inquietante. Un escalofrío me recorrió la espalda. La lluvia golpeaba el coche mientras avanzábamos, y los limpiaparabrisas luchaban por mantener el parabrisas limpio. Sara no dejaba de mirar a la mujer, y su malestar aumentaba por momentos. Decidí que lo mejor era dejarla en el siguiente pueblo, con la esperanza de que encontrara un lugar más seguro donde quedarse. De repente, la mujer lanzó un grito espeluznante y se abalanzó sobre mí, rodeándome el cuello con los brazos desde el asiento trasero. Yo jadeaba y me sacudía para intentar quitármela de encima. Sara gritó y arañó con las uñas la cara de la mujer en un intento desesperado por liberarme. Luché por mantener el control del coche, con la vista nublada mientras la mujer me agarraba con más fuerza. Con un último impulso de fuerza, conseguí arrancarla de un tirón y empujarla fuera del coche. Cayó al suelo con fuerza, gritando y suplicando mientras la lluvia caía a cántaros sobre ella. Sara cerró las puertas y, con las manos temblorosas, llamó a la policía. «Tenemos que salir de aquí»,
insistió. No necesité que me convencieran. Nos adentramos en la noche, dejando atrás a la mujer. Cuando la policía llegó al lugar, no encontró ni rastro de ella, ni huellas, ni signos de lucha. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. No nos detuvimos hasta llegar a casa, con los nervios a flor de piel y el corazón palpitante. El incidente nos atormentó durante semanas. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué nos atacó? Nunca lo supimos, pero cada vez que llueve, no puedo evitar mirar por encima del hombro, preguntándome si estará ahí fuera, esperando su próximo paseo. Pasaron varias semanas y el horror de aquella noche empezó a desvanecerse, sustituido por la rutina de nuestra vida cotidiana. Intentamos olvidar el incidente, pero siempre había algo que nos traía recuerdos. Una noche, mientras veíamos las noticias, un reportaje llamó nuestra atención. Se trataba de una serie de sucesos extraños ocurridos en la misma carretera donde habíamos recogido al autoestopista. Habían desaparecido personas y las pocas que encontraron estaban demasiado traumatizadas para hablar. Se me encogió el corazón. Sabía que estaba relacionado con aquella mujer. Sara y yo intercambiamos miradas preocupadas y pude ver el miedo en sus ojos. No podíamos evitar la sensación de que habíamos escapado por los pelos de algo mucho más siniestro. Una noche lluviosa, aproximadamente un mes después de nuestro encuentro, Sara y yo volvíamos en coche de casa de un amigo. Llovía con fuerza y la visibilidad era escasa. Sentí un nudo en el estómago cuando el familiar sonido de la lluvia en el parabrisas me trajo recuerdos de aquella fatídica noche. De repente, la radio del coche se encendió e interrumpió nuestra conversación. Se oyó una voz distorsionada, apenas audible por encima de la estática. Era la voz de una mujer y me produjo escalofríos. «Ayúdame, por favor, ayúdame». Apagué la radio con las manos temblorosas. Sara me miró con el rostro pálido. «¿Has oído eso?», susurró. Asentí, con la boca seca. Sonaba como ella. Conseguí decir, la mujer de aquella noche. Condujimos en silencio, los dos nerviosos. La lluvia no daba señales de amainar, y la sinuosa carretera parecía no tener fin. Justo cuando estábamos a punto de llegar a un pequeño puente, los faros del coche iluminaron una figura de pie en medio de la carretera. Era ella. Estaba allí, empapada y temblando, igual que la noche que la recogimos. Sus ojos se clavaron en los míos, y una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro. Frené en seco y el coche se detuvo a escasos centímetros de ella. ¿Qué hacemos? La voz de Sara apenas era un susurro. Yo no lo sabía. Todos mis instintos me decían que me alejara, pero no podía moverme. La mujer dio un paso hacia el coche. Su expresión cambió de una sonrisa a una mirada de pura malicia. «Por favor, ayúdeme», dijo, su voz resonando en mi mente. Sin pensarlo, metí la marcha atrás y pisé el acelerador. Los neumáticos chirriaron mientras nos alejábamos a toda velocidad, y la figura de la mujer se hacía más pequeña por el retrovisor. Pero al doblar una curva, estaba allí de nuevo, de pie en medio de la carretera. Di un volantazo y la esquivé por poco. Sara gritó y sentí que una mano fría me rozaba el brazo. Miré hacia allí, pero no había nadie. El coche dio un bandazo y luché por recuperar el control. Por fin llegamos a casa, con los nervios destrozados. Aparqué el coche en el garaje y entramos corriendo, cerrando todas las puertas y ventanas. Nos sentamos en el salón, abrazados, esperando a que amaneciera. A la mañana siguiente llegó la policía, pero no encontraron ni rastro de la mujer, ni huellas ni pruebas. Lo atribuyeron a nuestra imaginación, pero nosotros sabíamos la verdad. Estaba ahí fuera, esperando. La lluvia seguía cayendo y, mientras miraba por la ventana, no podía evitar la sensación de que esto no había terminado. Cada vez que llueve, oigo su voz en el fondo de mi mente, pidiendo ayuda. Y sé que un día volverá a por nosotros. Aquella noche nos cambió para siempre. Ya no nos sentíamos seguros,
ni siquiera en nuestra propia casa. Instalamos cámaras de seguridad, pero sirvieron de poco para tranquilizarnos. Cada crujido, cada sombra, nos hacía saltar. El miedo siempre estaba ahí, acechando bajo la superficie. Pasaron los meses, y aunque el terror de aquella noche se desvaneció, nunca nos abandonó del todo. Evitábamos conducir bajo la lluvia y tomábamos rutas más largas para sentir una cierta seguridad. Pero en el fondo, sabíamos que mientras lloviera, nunca nos libraríamos de ella. Una noche especialmente tormentosa, Sara y yo estábamos sentados en el salón, con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. De repente, se cortó la luz y la casa quedó a oscuras. Sentí un nudo de terror en el estómago. Sara me cogió de la mano. ¿Crees que...? Negué con la cabeza, sin querer creerlo. Pero entonces, desde la oscuridad, lo oímos. Una risa tenue y espeluznante, seguida de una voz que nos heló hasta los huesos. «Ayudadme, por favor». Nunca supimos quién era ni qué quería, pero una cosa es cierta. Aquella noche nos cambió para siempre. Nunca olvidaremos a la autoestopista, y cada vez que llueve, recordamos que algunas pesadillas nunca acaban. Historia 3. Era una cálida tarde de verano de 2010 cuando emprendí un viaje que me perseguiría el resto de mi vida. Mi Ford F-150 estaba preparado para el largo viaje de Pensilvania a Georgia. Visitar a la familia era un acontecimiento raro y apreciado, pero el viaje de 14 horas era una tarea desalentadora. Tras un almuerzo rápido y una breve parada para repostar, seguí adelante, decidido a llegar a mi destino. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte, mi GPS me alejó de las bulliciosas autopistas y me condujo por una serie de desiertas carreteras rurales. El apacible paisaje contrastaba con la creciente inquietud que me corroía. Me pesaban los párpados, pero seguí adelante, ansioso por llegar al calor del hogar de mi familia. La noche era negra como el carbón, y los únicos sonidos eran el zumbido del motor de mi camión y el susurro ocasional de criaturas nocturnas. De repente, la carretera quedó bloqueada por una serie de tambores de tráfico, y tras ellos, pude ver el destello de una trampa de pinchos. El corazón me dio un vuelco. No era una zona en obras, y no había señales que advirtieran del cierre de la carretera. Me detuve, con los faros de mi camioneta iluminando la inquietante escena, y cogí el bate de béisbol que siempre guardaba detrás del asiento para protegerme. Al salir del camión, me vi envuelto en un silencio opresivo. Se me erizó el vello de la nuca al acercarme a la barrera. Exploré la zona con los sentidos en alerta máxima. Un leve susurro en el denso bosque a mi derecha captó mi atención, y entonces lo oí. Un grito de auxilio que helaba la sangre. El sonido era lejano, casi ahogado por el coro de grillos, pero inconfundible. Agarrando el bate con fuerza, me acerqué al bosque, con los ojos esforzándose por ver a través de la oscuridad. Un poco más allá de la línea de árboles, vi movimiento. Una figura sombría que se escabullía detrás de los arbustos. Mis instintos me gritaron que volviera al camión. Retrocedí un paso, con la respiración acelerada, cuando vi dos siluetas que salían del bosque. Se movían despacio, deliberadamente, como si me estuvieran acechando. El pánico se apoderó de mí. Giré sobre mis talones y corrí hacia el camión. Las llaves me temblaban en las manos, pero conseguí abrir la puerta y me puse al volante. El corazón me latía con fuerza cuando introduje la llave en el contacto y la giré. El motor rugió y pisé a fondo el acelerador, rodeando la trampa de pinchos y entrando en el arcén de tierra. Por el retrovisor, los vi. Ahora eran tres figuras de pie junto a los tambores de tráfico, mirándome alejarse a toda velocidad. Sus rostros estaban ocultos por la oscuridad, pero sus posturas desprendían un aire amenazador. No me atrevía a aminorar la marcha, y mis ojos parpadearon entre la carretera y el retrovisor, hasta que la noche se tragó a las figuras. La adrenalina corría por mis venas,
manteniéndome alerta mientras navegaba por las carreteras secundarias hasta que por fin llegué a la seguridad de una zona más poblada. Cuando llegué a casa de mi familia, intenté olvidar los sucesos de la noche, pero el sueño me era esquivo. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas figuras sombrías y oía aquel grito desesperado. A lo largo de los años, he pensado a menudo en aquella noche. ¿Quiénes eran aquellas personas? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Y qué habría pasado si me hubiera adentrado en el bosque? Las preguntas no tienen respuesta, pero el miedo permanece. El recuerdo de aquel camino nocturno, con su engañosa quietud y sus peligros acechantes, es un escalofriante recordatorio de que, a veces, los horrores más aterradores son los que permanecen inexplicados. 2 años después, recibí una llamada de un amigo que había recorrido la misma ruta. Su voz temblaba al describir un encuentro inquietantemente similar al mío. Había conducido a altas horas de la noche, cansado pero decidido a llegar a su destino. Al igual que yo, había sido conducido por las mismas carreteras desiertas. Al igual que yo, se había topado con los tambores de tráfico y las trampas de pinchos. Pero su historia tenía un giro más oscuro. Cuando oyó el grito, decidió investigar más a fondo. Se adentró en el bosque, linterna en mano, siguiendo el sonido de los gritos de auxilio. Lo que encontró fue un claro, iluminado por la pálida luz de la luna, y en el centro, un campamento improvisado. Estaba abandonado, pero había señales de que alguien había estado viviendo allí recientemente. Había envoltorios de comida, una manta rota y un pequeño cuchillo manchado de sangre. Cuando se dio la vuelta para marcharse, sintió una presencia detrás de él. Se giró y alumbró con la linterna entre los árboles, pero no vio nada. La sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte, y echó a correr a través de la maleza hasta llegar a su coche. Cuando llegó a la carretera, encontró los neumáticos pinchados y la trampa de pinchos oculta bajo una fina capa de hojas y tierra. La desesperación se apoderó de él al darse cuenta de que se había quedado tirado. Pidió ayuda, pero la señal era débil y su teléfono se apagó antes de que pudiera dar su ubicación. Sentado en su coche, esperando a que amaneciera, vio movimiento en el retrovisor. Las figuras habían vuelto. Eran 3, y sus ojos brillaban en la oscuridad. Rodeaban el coche, golpeaban las ventanillas y susurraban en un idioma que no entendía. Consiguió sobrevivir a la noche, pero la experiencia le dejó profundamente conmocionado. Me advirtió que no volviera a tomar ese camino, y le hice caso. El recuerdo de aquella noche, combinado con el angustioso encuentro de mi amigo, consolidó mi creencia de que algo malévolo acecha en ese desolado tramo de carretera. Así que, queridos oyentes, cuando conduzcan solos por carreteras oscuras y desiertas, recuerden nuestras historias. Manténganse alerta y confíen en sus instintos, porque nunca se sabe lo que puede estar esperando en las sombras, justo más allá del alcance de sus faros. Y si alguna vez te encuentras en esa carretera maldita, da media vuelta mientras puedas. Algunos caminos es mejor no recorrerlos, y algunos misterios es mejor no resolverlos.